Muy buenos días. Buenos días, les agradezco de primera cuenta la invitación que nos hacen para participar con ustedes en esta sesión, que entiendo han sido ya diversas y variadas, todas pues con el ánimo de seguirnos preparando, seguir adquiriendo conocimientos. Efectivamente, pertenezco a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en específico a la Asesoría Jurídica Federal, la Dirección Especializada en delitos de trata de personas, en delitos sexuales, trata de personas e infancias, que se encuentra en sus instalaciones aquí en la Ciudad de México. También se encuentra el licenciado Sergio Escalona en esta sesión, el cual es director de esta área. El día de hoy, pues sobre todo vamos a hablar primero pues de una generalidad, que es esta atención a víctimas desde el ámbito federal, esperando que este espacio pues no sea un espacio rígido, sino más bien un espacio abierto a la reflexión, a la comunicación, que todos podamos hacer, todo bajo una cuestión de una crítica constructiva y bajo pues, las reglas de respeto que todas y todos nos tenemos. Bueno, pues vamos a iniciar. Primero, en mi caso, pues hablándoles de manera general, pues un interrogante que siempre nos hacemos actualmente. ¿Por qué ahora hablamos constantemente de las víctimas? Porque es un tema que en el argot jurídico y también en la cuestión social es tan preponderante, ha adquirido una relevancia pues realmente fuerte si lo comparamos con muchos años atrás, en el cual pues las víctimas siempre han existido, nada más que pues yo diría de una forma pues un poquito invisibilizada en cuanto a su actuación, en cuanto a su participación, sobre todo en los procesos jurídicos, ya no digamos más en otras cuestiones como atenciones, pero ¿cuándo es que a nivel legal o a nivel nacional empezamos a recoger toda esta parte, todos estos derechos de las víctimas? ¿Cuándo es que como tal el Estado reconoce ese cúmulo de derechos que ellas tienen y que ya se encontraban en algunos tratados internacionales? Cuando se dan las reformas constitucionales, cuando se da paso en el artículo primero constitucional a hablar de los derechos humanos, a hablar de el principio que conocemos como principio pro persona, cuando hablamos de la dignidad como el derecho humano base, es cuando entonces hablamos también y empezamos a sentar bases para hablar de las personas a las que considera, o las personas que tienen esta calidad de víctimas. Y todo esto se da, siempre el sistema jurídico avanza o tendría que avanzar conforme se dan los movimientos sociales y conforme a las necesidades sociales. El país enfrenta una grave crisis de seguridad. El país como tal enfrenta graves situaciones a nivel de delitos, muchos muy fuertes, como delincuencia organizada, narcotráfico, feminicidios, y tenemos un gran cúmulo de personas exigiendo justicia. Anteriormente, en un sistema tradicionalista como es el que teníamos, el Estado se podría decir bajo un parámetro de victimología que recogía el dolor de esas víctimas y decía, yo te represento, entonces no es necesaria tu participación. Con la función única del Ministerio Público es suficiente para poder recoger para hacer propio tu sentir. Sin embargo, las personas víctimas exigen al Estado, quiero saber, quiero participar, porque ese es mi derecho y porque quiero saber y porque también anhelo alcanzar ese principio de justicia. Y es así que bajo ese parámetro, como tal, en el 2012, a través de diversos movimientos sociales, comienza o se da paso a la cuestión de
hablar de una ley general de víctimas. Y es hasta el 30 de abril, si no me equivoco con la fecha, y si no, pues me corrige, el 30 de abril del 2012, que se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas. Una ley que como tal nos habla de todos los aspectos que son las víctimas, e incluso una ley que como tal ya nos conceptualiza qué es una víctima y cómo vamos a poder clasificar estas cuestiones de víctimas. Nos habla de primera cuenta en su numeral número 4 de las víctimas, señalando primero a las víctimas directas. ¿Qué podemos entender por estas víctimas directas? Son estas víctimas que como tal han sufrido ese daño o ese menoscabo en sus derechos. Han tenido ese daño económico, físico, mental, emocional, en cualquiera de las esferas o lesiones en sus bienes jurídicos. Es la persona que como tal, en palabras resumidas, resiente los efectos de manera directa de un hecho delictivo o de un hecho que consideramos como hecho victimizante. Después nos habla de las víctimas indirectas, que son estos familiares, son las personas que directamente están relacionados con esta víctima directa y que de alguna manera tienen una afectación. Esto es, por ejemplo, si hablamos de delitos en agravio de una niña, un niño, un adolescente, la niña, el niño, el adolescente pueden considerarse o catalogarse como la víctima directa porque fue la persona que sufrió ese daño. Pero papá, mamá o la persona cuidadora o quien tiene la patria potestad se puede considerar esa víctima indirecta, porque al final también ella resiente ese daño, pero sobre todo tiene ese derecho de participar en este proceso penal, y no solo bajo una cuestión de representante legal, sino también bajo una cuestión de me está afectando todo esto que está pasando y también necesito que el Estado me dé todo ese cúmulo de derechos a los cuales ellos tienen o se establecen para ellos. También se establece como víctimas potenciales las personas que por prestar una asistencia, por prestar un servicio, pudieran estar en grave peligro, como quienes podríamos catalogar como estas víctimas potenciales. Pudiéramos catalogar a defensores de derechos humanos, personas periodistas, personas que acompañan a víctimas o grupos que están exigiendo esta cuestión de justicia. La Ley General de Víctimas, como les he señalado, responde principalmente a dos rubros, que es una necesidad histórica y también responde a una cuestión de una emergencia nacional. Una emergencia nacional, porque como ya les decía, en su momento son muchos y variados los delitos que se daban. Son diversos las altas incidencias en homicidios, en feminicidios, en desapariciones que el Estado estaba enfrentando. Un momentito, por favor. Bueno, aunado a estos delitos, pues tenemos otros muchos delitos que se dan en lo que en su momento se consideraba grupos minoritarios, como en los casos de violencia sexual, que se da en agravio principalmente de mujeres, niñas, niños, personas en calidad de migrantes, personas en cuestión de pobreza. En razón a ello, sí existía en su momento una institución para la atención, pero socialmente se consideraba que no respondía a todas estas necesidades. A nivel federal, la institución que se encontraba como garante de todas o en representación de las víctimas era la institución de Províctima. Sin embargo, tampoco tenía como el alcance que en su momento la ley general otorgó para lo que ahora es la Comisión, como una institución preponderantemente defensora
de los Derechos Humanos de las Víctimas, y como para todas y todos es sabido, ha estado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, también para la sociedad, pues no respondía, porque no les daban todas estas atenciones que ellos en su momento exigían. Nuevamente señalo, la Ley General de Víctimas nace como un derecho creado por la sociedad, porque es la sociedad quien a través de estos movimientos sociales genera esta cuestión de esta Ley General de Víctimas y que promueve, va a dar servicios, dar medidas para las víctimas, medidas que van desde medidas de protección hasta medidas para una reparación integral del daño. Los principales derechos que encontramos de las víctimas, o como el referente más fuerte que tenemos a nivel nacional, es el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí encontramos como los derechos constitucionales que tienen las víctimas. Dentro de esos derechos, de manera resumida, se encuentra el contar en todo momento con un asesor o asesora jurídica, tener desde el momento del ilícito, contar con la posibilidad de una atención psicológica médica de emergencia, si es que la persona así lo necesita, tener acceso a todo el proceso penal, es decir, la víctima ya no solo va a ser un simple espectador, sino es un partícipe de este proceso penal. Un derecho fundamental que trae el nuevo sistema, que ahora que ya no podríamos considerarlo nuevo, sino el sistema acusatorio, es en la fracción cuarta, que nos señala una reparación integral en favor de la víctima. Y me quiero detener aquí porque creo o considero que es una cuestión súper fuerte establecer la parte de la reparación integral, porque todo el paradigma, incluso todo el Estado, necesita hacer diversos cambios. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es en su momento quien establece o quien pudiera favorecer al acceso de las víctimas a esta prerrogativa, que es una reparación integral y que no solo se puede conceptualizar como una cuestión económica, y que más adelante en su momento podré establecer esta cuestión. Bueno, pues ya tenemos como el apoyo de algunas diapositivas que realicé, y que con la cual pues vamos a poder como aterrizar un poquito más los temas. Como les señalé, el tema es atención, y inicio con esta parte del artículo primero constitucional, que ya también se los había mencionado hace un momento, como el artículo base en el que hablamos de este paradigma nuevo de derechos humanos, en el que hablamos de los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Porque nos habla de la dignidad, de la posibilidad incluso de poder acudir a la legislación más favorable, desde un tratado internacional hasta una ley general, en el que se beneficie siempre en favor de cada persona. Si me apoyan con la segunda, por favor. Como les señalaba, la Ley General de Víctimas establece que todas las instituciones, entidades públicas, federales, estatales, Gobierno de la Ciudad de México, municipales, organismos autónomos y demás organizaciones públicas o privadas encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención y defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral de las víctimas. En esta parte, pues nos señalan cuestiones para las víctimas relevantes. Primero, como la parte de sus ayudas de protección, que son las medidas que en su momento les señalé, y las cuales están contempladas, o de las cuales se nos hace referencia en el artículo 40 y 41 de la Ley General de Víctimas. También tenemos más medidas que a raíz de que podemos dar lectura a esta Ley General de Víctimas, se habla de las medidas de ayuda, de asistencia, de atención, y también algo súper importante es este derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.
creo que las personas que en su momento, en esta sesión, en algún momento, o se dedican o han tenido el contacto con las víctimas, una de las principales necesidades que ellas tienen cuando deciden activar el aparato del Estado, y con esto me refiero a acudir a una institución para hacer saber su hecho victimizante, es justo eso, que no quede en esa cifra negra, en esa impunidad, en pues ya fui víctima de un secuestro y bueno, pues ya no pasa nada, o víctima de un delito sexual como una violación o una pederastía y no pasó nada. Ese derecho a la verdad, ese derecho a saber qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué intervinieron, y también esa parte de la reparación integral, que no significa como pues te pago y ya, no, significa que esa persona víctima pueda recuperar su proyecto de vida. Nunca cuando se ha sido víctima se puede decir, pues ya las cosas van a volver a ser como antes, porque por supuesto que deja grandes impactos a nivel psicológico, a nivel familiar, educativo, social, pero sí se busca que a través de una atención multidisciplinaria, de este acceso a la justicia, de estas medidas de ayuda, la persona víctima pueda recuperar un proyecto de vida. Continuamos con la que sigue, por favor. Bueno, es así como aterrizamos en la parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es esta institución que a nivel federal lo podemos considerar este organismo descentralizado que tiene una personalidad jurídica y patrimonio propios, que es creado en enero del 2014, que es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y que su finalidad ha sido y será atender y apoyar a las víctimas de delitos federales y violación a derechos humanos. ¿Qué podemos considerar o qué son estos delitos federales? Los delitos federales principalmente se encuentran establecidos en el Código Penal Federal, pero también en legislaciones especiales. ¿Qué legislaciones especiales? Por ejemplo, el delito de trata de personas, principalmente lo encontramos en la Ley General con este nombre para la atención de trata de personas a nivel federal. También los delitos de delincuencia organizada, el delito de tortura, y algunos otros los tenemos en leyes generales que nos hablan de ese ámbito de delitos federales. Y también con esto, pues se crea, bueno, se tiene todo un sistema para su atención. La fiscalía encargada de atender delitos federales, como todos conocemos, es la Fiscalía General de la República en sus diversas vertientes, desde sus fiscalías especializadas hasta las delegaciones que en cada uno de los estados se encuentran. Ellos tienen o dividen su competencia también en cuestión especializada. ¿Por qué? Justo ante esta necesidad de la protección de los derechos humanos, en algún momento se establece o se da pues que no se puede dar una atención generalizada, o sea, no se puede atender de la misma manera a una víctima de secuestro que a una víctima de una violación, o a un niño que a una persona víctima de un delito de fraude. Por ello, se da esta parte de vamos a especializarnos, y yo lo considero como un acierto en favor de las víctimas. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República cuenta con diversas fiscalías especializadas. De manera particular, la dirección especializada en la cual nos encontramos, sobre todo con la cual trabajamos más en la dirección de niñas, niños y adolescentes, es la Fiscalía de FEVINTA, la Fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y trata de personas, que también tiene su sede aquí en la Ciudad de México, en Insurgentes 20, y que incluso se encarga de la atención
de todos los delitos que se cometen con este rubro de delitos de género y en agravio de niñas, niños y adolescentes y delitos de trata de toda la República. Si una delegación estatal de la Fiscalía inicia en su momento una carpeta de investigación por un delito de esa índole, a final de cuentas se deriva para la Fiscalía Especializada. También en su momento los encargados o el sistema judicial al cual se recurre es al Poder Judicial de la Federación, en cuestión de delitos, que son los centros de justicia penal federal, que también se encuentran en cada uno de los estados y que la competencia dirime de acuerdo al estado donde pues, se cometió el ilícito, como de manera general ocurre en cada una, ocurre tanto a nivel local como a nivel federal. Donde ocurre el delito, se da la competencia, más el tópico de que las personas, por ejemplo, en su momento, ¿cómo podemos catalogar que es un delito federal? Pues que la persona investigada haya cometido este ilícito en el ejercicio, ejemplo, en el ejercicio de sus funciones, siendo un empleado federal. Con esto les puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, un funcionario público de la Guardia Nacional, y esto es un ejemplo, hombre violenta sexualmente a una de sus compañeras y lo hace estando dentro del ejercicio de sus funciones en su calidad de jefe. Entonces estaríamos hablando de un ilícito de naturaleza federal como tal y que en su momento tendría que conocer, en este caso, FEBINTRA. También hay otras fiscalías especializadas, como es la Fiscalía de Tortura, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía que conoce ilícitos contra periodistas, especializada en atención a personas en calidad de migrantes, la FEMDO en delincuencia organizada, que también tiene su sede aquí en la Ciudad de México, la Fiscalía especializada en delitos electorales, la Fiscalía de Asuntos Internos también. La verdad no recuerdo todas, pero si en alguna fue omisa, seguramente en su momento ustedes me podrán ayudar diciéndome alguna otra. ¿Podemos seguir con la otra diapositiva, por favor? Bueno, podemos hacer como un hincapié en el acompañamiento jurídico de las víctimas. Pero antes de eso, pues vamos a hablar un poquito de los principios generales que tenemos para esta atención a víctimas o que nos establece la Ley General de Víctimas en su artículo 5, que son diversos, pero señalaré algunos que considero como súper relevantes. El principio de dignidad, que ya se los había yo señalado, de ahí parte el paradigma de los derechos humanos, ese reconocimiento de personas que todas y todos tenemos y que todas las instituciones del Estado mexicano están obligados a respetar. El principio de buena fe, que significa que todas las autoridades que en su momento intervienen en la atención de víctimas no deberán por ningún motivo criminalizarlas o responsabilizarlas por esta situación de víctima, que deberán brindar los servicios de ayuda, de atención, de asistencia, que en su momento todas y todos tienen derechos. El principio de buena fe lo podemos también entender como esa parte de, desde el inicio de la atención, no se puede cuestionar de forma negativa a la persona. Si ella acude, no se pueden generar de manera inmediata el no te creo o eso que me estás diciendo no puede ser. El principio de buena fe es esa escucha activa, es ese creer, es ese no culpar. Es que andabas a esa hora, o es que diste pie a eso, o es que traías mucho dinero ese día, por eso te robaron. Otro de los principios es uno de los principios el principio de complementariedad, que nos habla pues de estos mecanismos, estas medidas, y que todos se complementan, que no van excluidos,
Y con esto me refiero a una víctima tiene diversas necesidades. Su necesidad no solamente es la necesidad de su procedimiento penal, la necesidad no solo es jurídica. En muchas ocasiones hay una necesidad de, pues sí quiero ir a mi diligencia ministerial, pero resulta que económicamente no tengo para poder acudir a esa audiencia inicial o para poderme presentar. Entonces, la víctima ahí parte desde una necesidad económica. También en muchas ocasiones, en diversas víctimas, pues a nivel jurídico sentimos nosotros como abogados o abogadas o personas impartidoras de justicia la necesidad de que ellas den un testimonio o que hablen de forma como lo queremos, de manera cronológica de los eventos. Sin embargo, posiblemente la necesidad de la víctima no es esa, sino tiene una necesidad psicológica o médica o psiquiátrica. Entonces, esta complementariedad se da bajo ese contexto. No es, las medidas van separadas, sino van de manera integral. Otro de los principios que nos acoge esta Ley General de Víctimas es el principio de debida diligencia y nos habla de la parte en que el Estado, sus autoridades y personas en atención a ellas deben encaminar todas sus acciones, actuaciones para ayudar a la prevención, la atención y el acceso a la justicia de las víctimas. Todas ellas deben ser tratadas como sujetos de derecho y que el Estado debe remover esos obstáculos que en su momento les impidan a ellas tener el acceso real, efectivo a esas medidas. Por ejemplo, aquí pudiéramos poner un ejemplo cuando una víctima necesita una medida de protección. Para ella es necesario ya la medida y la solicita por escrito. El Estado no debe generar esa parte de, pues le voy a dar cita en 2 meses o en 2 semanas, porque así me lo permite mi agenda. Las medidas son urgentes, se deben de dar de manera inmediata y la víctima no tendría por qué esperar tanto tiempo para que se le otorguen esas medidas de protección. Y el Estado debe remover esos obstáculos para poder otorgar esas medidas. Esto como un ejemplo de principio de debida diligencia. Otro de los principios que me parecen muy importantes es el enfoque diferencial y especializado, en el cual se establece este reconocimiento de las características particulares que cada persona tiene o que cada víctima tiene y que se da en diversas razones: edad, género, orientación sexual, etnia, condición de discapacidad. Yo también hablaría de condición socioeconómica, entre otras muchas. El artículo 4 constitucional nos habla mucho de la igualdad, pero ¿cuándo esa igualdad la podemos tener como una igualdad sustantiva, como una igualdad que se pueda ejercer de manera real, efectiva? Considero que es cuando se reconocen estas características especiales, las necesidades que cada uno tiene. Un adulto no puede ser, un niño, una niña, un adolescente, no puede ser tratado de la misma manera que un adulto. No puede tener los mismos parámetros para una valoración de su testimonio que el que se tiene para una víctima adulta. Eso es tener una justicia adaptativa. Eso es de verdad buscar ese acceso a esa igualdad sustantiva de la cual nos habla el artículo 4 constitucional y que también a través de este principio de enfoque diferencial y especializado podemos tener. Otro de los principios que considero muy importantes es el interés superior que tiene la infancia, que también se encuentra dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentra dentro de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que se acoge también por la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional como base para la atención de ellos,
que nos habla que en todos los procedimientos siempre se deberá favorecer principalmente a su interés y que se deberá de privilegiar los derechos que ellos tienen. El principio de máxima protección es dar estas medidas de protección para garantizar estos bienes jurídicos como es la libertad, la dignidad, la seguridad y también garantizar una no repetición de eventos victimizantes. Otro de los principios bases es el principio de no criminalización, que ya se los señalaba un poquito en el principio de buena fe. ¿Y qué significa o qué quiere decir no criminalizar, no culpabilizar a la víctima desde un primer momento del hecho victimizante? Es también para nosotros remover todos esos paradigmas, esos estereotipos que en su momento podamos tener. La atención a víctimas significa poder tener esta mente abierta para tener una escucha activa antes de generar una especulación, antes de emitir una opinión personal, antes de generar este sistema que de pronto tenemos tan introyectado con cuestiones pues de la propia educación que como sociedad mexicana hemos tenido antes que un estigma religioso nos pueda venir a afectar en la atención, la cual debe ser en todo momento lo más profesional, lo más objetiva posible. Considero algo también muy importante dentro de la Ley General de Víctimas, hablar de las medidas de protección que se encuentran establecidas ya se los decía, en el artículo 40 y 41 de la Ley General de Víctimas y que nos habla más bien como de los principios fundamentales para que se puedan dar estas medidas de protección. A nivel nacional sabemos que estas medidas de protección las podemos encontrar en el artículo, no quiero equivocarme, pero creo que es el 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que se establece esta parte de las medidas de protección. ¿Y cuál es la razón de dar medidas de protección? A mí me parece un gran avance esto que sucedió, porque antes de la existencia del mismo sistema acusatorio, pues esto no era tan viable. Hoy en día es viable y se puede solicitar con cualquier autoridad local, ministerial, judicial, y que tiene principios como básicos, que es la protección de la víctima para garantizar pues, su integridad física, psicológica, su seguridad, que existe un principio de necesidad y proporcionalidad, es decir, las medidas van a atender al riesgo y al peligro en el que se encuentre la víctima. Si estamos escuchando que una víctima está hablando que tiene amenazas o peligro en su vida, evidentemente vamos a solicitar una medida de protección lo bastante fuerte, como cuáles, pues la separación o de la persona investigada, de la persona generadora de violencia, la prohibición en la comunicación o incluso, en algunos casos, una de las medidas que es el ingreso de la víctima a un refugio, a un albergue para su seguridad. En materia de delitos federales, sí se da esta medida de manera, pues no les voy a decir que de todos los casos se da, pero sí se da un buen número en el que es necesario el ingreso de las víctimas a refugios especiales o a refugios en los que podamos garantizar esa seguridad. Sobre todo en qué delitos, de los que su servidora atienden, delitos de trata de personas, porque en muchas ocasiones el delito de trata de personas se ve involucrado con el de delincuencia organizada. Entonces, pues esto genera que existe esa necesidad de no poner a la víctima en riesgo únicamente iniciando su carpeta de investigación y como de pues nada más te ponemos una medida para que en su momento tengas el auxilio inmediato de la policía. No, es necesario sí ponerla bajo cuidado o tutela del Estado en uno de estos refugios que también son un acierto de la atención a víctimas, porque estos refugios o estas instancias
que se tienen para su albergue, pues también cuentan con un gran número o un buen número de personas con servicios multidisciplinarios, desde la atención médica, psicológica, actividades que les permiten a ellos también generar como la posibilidad incluso de la capacitación para el trabajo, para la educación. Entonces, esta medida me parece pues también muy relevante, un acierto en atención a víctimas en delitos de los que yo conozco como los delitos de trata. Comúnmente quien otorga esta medida es el refugio con el que cuenta la FEBINTRA, que es un refugio, se puede considerar así, de máxima seguridad. También sé que pues en el foro local de pronto hay formas de conocer el estado de vulnerabilidad de primera cuenta, como los centros de justicia para mujeres, en los que de primera cuenta les hacen una valoración de riesgo a las víctimas y pues en esa parte van como señalando cuál es la condición de riesgo de la víctima. Creo que incluso hay como niveles, como el nivel de peligro variable, peligro severo, peligro extremo. Y cuando llega a ese punto de peligro extremo, que esas valoraciones las hace de primera cuenta una psicóloga, pues es necesario solicitar medidas fuertes, medidas como pues el alejamiento, medidas como el refugio. ¿Por qué? Porque es muy complejo que una víctima acuda al Estado y que el Estado no la provea de evitar que un hecho mayor o el mismo hecho vuelva a ocurrir. Podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Pues este modelo integral de atención a víctimas en el que se basa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se encuentra acogido en el reglamento de la Ley General de Víctimas y que se señala que la única institución que podrá expedir este modelo integral es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Tiene o recoge varias circunstancias, que es garantizar que las personas en situación de víctimas puedan acceder a estos derechos que ya les comentaba, de verdad, de justicia, de reparación integral, y que todo se da bajo diversos enfoques: un enfoque sistémico, un enfoque psicosocial, de género, diferencial y especializado. Este enfoque de género del que no les había hablado es muy importante. Es un derecho humano atender con perspectiva de género, es un derecho humano poder visualizar cuáles las necesidades que se dan por condiciones de género, y que tenemos varias herramientas para poder hacerlo. No solo las legislaciones, no solo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también tenemos protocolos muy buenos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en su caso es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cual si alguno de ustedes tiene la oportunidad de revisarlo, o incluso si ya cuenta con él, me parece una guía muy importante para cómo atender, cómo mirar, cómo cambiar este paradigma que en ocasiones extendemos. Mirar con esa perspectiva de género es ver que los delitos sí se dan de diferente manera en una mujer que en un hombre, que sí se dan, pues que incluso que las necesidades son distintas. Este enfoque diferencial y especializado, ya se los comentaba, es atender de acuerdo a las necesidades y características de la víctima. No es como igual para todos, no. Es atendamos la necesidad que cada uno tiene. Todo esto, todo este modelo integral de atención a víctimas, todo este trabajo de garantizar, de respetar y de todos estos enfoques va a esa cuestión de las que les hablaba, que es recuperar el proyecto de vida de las personas. Que las personas vuelvan a tener esas ganas o ese proyecto o ese nuevo ánimo de volver a pensar en un futuro. En esta parte también podría ponerles un ejemplo: cuando ocurre un ilícito en agravio de una niña, un niño, un adolescente, su proyecto de vida se ve truncado. Comúnmente cuando en delitos federales
Esto ocurre en espacios principalmente educativos, en los salones. Y de pronto vemos niños que al principio o adolescentes que estaban muy contentos de ir a la escuela. Y de un momento a otro todo cambió. ¿Por qué? Porque pues está viviendo esta violencia sexual y ya no quiere ir a la escuela. Y la escuela ya no va a significar un espacio seguro. Y la escuela no va a significar ese espacio de felicidad que en su momento esa niña, ese niño, ese adolescente esperaba. Este modelo integral que busca eso, tener esta atención psicológica que permita que el niño o niña resignifique este evento. ¿Para qué? Pues para que continúe con este proyecto de vida. La comisión ejecutiva busca pues dar esta atención integral, multidisciplinaria. Contamos no solo en la asesoría jurídica en la comisión ejecutiva, no solo con un servicio de asesoría jurídica. Cada uno de los centros de atención integral que se encuentran en cada uno de los estados de la República cuenta principalmente, por lo menos, con una psicóloga, un psicólogo, un trabajador social y un asesor jurídico. Aquí en la Ciudad de México también se cuenta con un área médica, que si bien es como un área de primer contacto, sí puede realizar derivaciones en casos que así lo ameriten, a otras instituciones médicas para que podamos tener todo este enfoque. ¿Cómo damos esta atención? De manera primordial, de manera multidisciplinaria, hacemos una reunión en la cual atendemos a la víctima bajo todos estos enfoques, en la cual comentamos y platicamos cada una de las necesidades, sobre todo que las víctimas tienen. ¿Qué es este modelo de atención integral? Pues es este conjunto de procedimientos, acciones fundamentales para proporcionar ayuda inmediata, atención, asistencia, protección, reparación integral a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, así como impulsar ese empoderamiento y prevenir la revictimización y la victimización secundaria. La victimización secundaria, pues, se da principalmente cuando las víctimas acuden en su momento a alguna institución, y hablo de manera general, procuración de justicia, atenciones de salud, atenciones para atención a víctimas o incluso hasta las propias asociaciones civiles en las que acuden solicitando ayuda, pero lejos de eso, pues reciben cuestiones de criminalización, de no creerles, de revictimizarlas, de ponerlas en un estado incluso de vulnerabilidad. Debemos contemplar que las víctimas pues son el centro de atención de todo este modelo integral de atención a víctimas, que debemos de partir de sus necesidades. Yo les hablo desde el aspecto jurídico, ¿no? En ocasiones, como abogada, uno podría pensar cuando uno atiende que lo principal o lo primordial es de manera pronta atender a la parte jurídica, pero no es así. Es importante tener esa escucha con la víctima de cuál es su necesidad primordial, o incluso si viene producto de un delito donde vemos que está lesionada o que nos acaba de decir que sufrió un evento de naturaleza sexual que requiere atención médica de urgencia, esa será la atención que de manera primigenia se dará, y no así lo que en su momento pudiéramos pensar o querer nosotros. El modelo integral de atención a víctimas garantiza una atención integral para las víctimas bajo los enfoques que ya les había comentado. Tiene esta garantía de prevención a evitar esta revictimización y victimización secundaria, y el monitoreo y seguimiento de la implementación del modelo es a través de las instituciones, de la sociedad civil y de las unidades responsables también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
También este modelo integral de atención a víctimas busca poder observar cuáles son esas necesidades de las víctimas para poder atenderlas a las mismas, comprender cuáles son los efectos que tiene un hecho victimizante en cada una de las esferas de la vida personal de ellas, como es en su vida familiar, en su aspecto comunitario, en el contexto educativo en el que la víctima se esté desarrollando. Se da, podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. El modelo integral de atención a víctimas se basa en diversos enfoques, un enfoque de derechos humanos. Nosotros tenemos como base contemplar toda la legislación que en materia de derechos humanos se encuentra, que va desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales y también tratados internacionales. También así las sentencias que en su momento ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicarlas en casos que así lo ameriten o en casos especiales. Bueno, pues ahora vamos a enfocarnos un poquito en la parte de la asesoría jurídica, que es una cuestión de la cual en materia federal se da y que se busca. En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está la Dirección de Asesoría Jurídica Federal, la cual de manera aquí en la Ciudad de México se ha dividido en diversas direcciones. En la dirección de tortura, en la dirección de delitos diversos, en la dirección de secuestros, la dirección de desapariciones, la dirección de derechos humanos, periodistas y migrantes, también la dirección de la cual su servidora pertenezco, que es la Dirección de Delitos Sexuales, trata de personas e infancias. ¿Por qué la asesoría jurídica también realiza o parte de esta división o esta especialización? Porque la justicia también tiene que estar especializada y la atención tiene que estar especializada. La experticia que tiene un compañero o compañera que atiende a víctimas de delitos contra periodistas, por supuesto que va a ser variada de un compañero que atiende o compañera que atiende una víctima del ilícito de tortura. Principalmente aquí en la Ciudad de México, la asesoría jurídica tiene o lleva la judicialización de los asuntos en 3 centros de justicia penal federal, el que se encuentra con sede en el reclusorio norte, en el reclusorio oriente y en el reclusorio sur, aunado a que se sigue atendiendo en el sistema tradicional, en los juzgados de distrito, y nuestra atención va desde la asesoría previa al inicio de carpeta de investigación, se puede otorgar acompañamiento en el inicio de la carpeta de investigación y posteriormente en todas esas etapas del procedimiento. Todos los servicios que aquí se brindan son de manera gratuita, ninguno tiene ningún tipo de costo. Todos los servicios así lo establece, incluso la carta que se otorga a las víctimas son confidenciales, los servicios son especializados. Y esto hablo de la asesoría jurídica federal, pero también en cada uno de los centros de atención integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuentan con un asesor jurídico o asesora jurídica que da este mismo servicio. Ya les hablaba yo de esta importancia de la atención multidisciplinaria y especializada. De manera personal, para mí trabajar con apoyo del personal de psicología, de trabajo social, siempre ha sido muy enriquecedor y muy favorable. Porque no solo porque es una necesidad de acompañamiento en los procesos jurídicos o en las audiencias, sino porque también el contar con ellos nos permite, si lo hablamos desde una cuestión como un poquito más fría,
de qué vamos a obtener en un proceso, pues sí nos permite que la víctima se encuentre en un estado favorable, en un estado de estabilidad emocional favorable, que ellas no sientan ese impacto de voy a ir con el Ministerio Público a dar una entrevista, que ya tengan ese contexto de qué va a pasar, que acudan a esa audiencia sabiendo que va a estar un juez o que en su momento va a haber una sala de testigos especiales en el caso de delitos sexuales o en caso de delitos de trata o en casos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo se va a dar esa dinámica ante una jueza o un juez de control o un tribunal de enjuiciamiento? De ahí la importancia de esta atención multidisciplinaria y especializada si lo vemos desde el aspecto de sistema de justicia. En cuestión de resarcimiento y reparación del daño, es una de las grandes finalidades que tiene una asesora o un asesor jurídico en atención de delitos federales, que desde el inicio de la carpeta de investigación sea una temática que se toque, que la víctima conozca en qué va a consistir toda esta reparación integral del daño a la cual ella tiene derecho. ¿Cómo puede contabilizarse o cómo puede cuantificarse esa reparación del daño en su favor? Pero también, ¿qué es lo que ella busca de esta reparación integral? Este es un derecho que todas las víctimas tienen y que esta reparación integral pues tiene que ser de manera oportuna, de manera plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva. Por el hecho victimizante a nivel federal o por la violación a derechos humanos a las que haya sido víctima. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Esta parte ya se las comentaba, la reparación integral del daño, ya les comentaba esta parte, plena, efectiva, proporcional a la gravedad, y que comprende varios rubros, que es la restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito, pago de daños físicos, materiales, psicológicos, que contemple lo que la víctima perdió en oportunidades, en empleo, en educación, en prestaciones sociales, el pago de ingresos económicos que se hubieran perdido, gastos de asistencia y representación jurídica o peritos en caso que la víctima haya tenido que erogar haya erogado para estos servicios, el pago de los ingresos económicos que se hubieran perdido, gastos de asistencia y representación, costos de transporte para el retorno a su lugar de origen, gastos de alimentación, vivienda, vestido, calzado. Una cuestión importante es esa declaración que restablezca la dignidad de las personas, la reputación de la víctima, esa disculpa pública que muchas víctimas sí buscan y sí esperan, ese reconocimiento por parte del generador de violencia, que en diferentes etapas puede ser imputado, acusado, sentenciado, el que la persona reconozca que cometió ese ilícito en agravio de ellas y que pide esta disculpa, que haya este reconocimiento de que las cosas sí pasaron. Las medidas pues la reparación integral se divide en diversas medidas, en medidas de restitución, de compensación, en garantías de no repetición, satisfacción y rehabilitación, que como les comentaba, se puede solicitar a nivel de etapas del procedimiento, se puede solicitar desde la etapa inicial. ¿Cuándo la podemos hacer efectiva? Bueno, una vez ya en el proceso, se puede hacer efectivo una vez que, si es que las partes así deciden y si el delito y bajo los parámetros que se puede llegar a una salida alterna o en su momento, si no se puede porque el delito no lo amerita, sería a través de un procedimiento abreviado en el que siempre se deberá de contemplar esta reparación integral del daño, porque incluso es la única forma en que la víctima se puede oponer si no se encuentra contemplado este plan integral de reparación en su favor. Otro de los aspectos es que también esta reparación integral principalmente la podemos materializar a nivel jurídico en la etapa de juicio.
Bueno, materializar me refiero a que podemos cuantificar o podemos en el juicio señalar cuáles son estos menoscabos que ocurrieron en la víctima a través de diversas cuestiones, desde la declaración de la víctima cuando desahoga como tal su testimonio ante el tribunal de enjuiciamiento con las preguntas de qué consecuencias tuvo para ti este ilícito. De ahí podemos tocar las diversas esferas. ¿Qué gastos erogaste? ¿Qué fue lo que ocurrió? En muchas ocasiones los jueces permiten que esto se haga desde el juicio como tal, o algunos otros son como que pues si lo ofertaron para la etapa de individualización de sanciones y reparación del daño, pues que lo hagamos en esa etapa para poder establecer estos parámetros. También así, si en su momento durante el proceso no se estableció nada para reparación del daño, no se cuantificó, eso no significa que un juez o una jueza en su sentencia pueda nulificar o pueda dejar sin atención a este derecho constitucional de las víctimas. En todo caso, tendría que dejar una sentencia genérica y establecer, en ese rubro, establecer que en su momento se quedan a salvo sus derechos para poder cuantificar en etapa de ejecución, en la cual a través de la misma ley general de ejecución nos establece la forma y los medios en que se podrán desahogar los medios probatorios para una debida cuantificación y reparación del daño en esa fase. Bueno, de manera general, les enuncio algunas medidas como tal que se dan. Las medidas, la restitución, son medidas para restablecer a la víctima en la medida de lo posible con su situación anterior a los hechos, como la devolución de bienes, el restablecimiento de su vida y de su unidad familiar, el regreso a su lugar de residencia, eliminación de antecedentes penales. Como ejemplos de las medidas de compensación, que son como las medidas de indemnización que se otorgan a la víctima, está el pago del daño material, el pago de perjuicios o lucro cesante, el pago de gastos y costas, el pago del daño moral. La rehabilitación, que son las medidas para brindar a las víctimas servicios médicos, psicológicos, sociales, financieros o de cualquier otro tipo, y que se refiere a la restitución de funciones o a la adquisición de nuevas competencias en las víctimas. Son estos los diversos ejemplos, como lo son la atención médica, la atención psicológica, la atención psiquiátrica especializada, la incorporación a programas sociales especializados, por ejemplo, como que programas capacitación para el trabajo, programas educativos como el ingreso a, no sé, a un bachillerato abierto, a una universidad, la capacitación laboral, servicios financieros o incorporación a programas artísticos y culturales. En este también pudiera poner un ejemplo, hace ya, fue en el año 2021 que en la dirección se tuvo pues una sentencia bastante relevante en un caso que se tuvo de diversas niñas, niños víctimas en un preescolar, en el cual dentro de las sentencias se establece de manera detallada cada una de estas medidas de reparación que se iban a dar, y dentro de estas el juez fue muy benévolo al establecer, bueno, que cada uno de los núcleos familiares de estos 17 niñas y niños pudieran poderse afiliar al programa que da el Instituto Nacional de Vivienda para que en su momento pudieran tener un crédito para una vivienda. ¿Y por qué se da? Bueno, pues porque en su momento durante el juicio se pudo observar que la mayoría de esos núcleos familiares derivados del delito tuvieron la necesidad de irse a otro lugar, de rentar en otro espacio. ¿Para qué? Pues por muchas razones, por seguridad, por evitar que la niña o el niño siga recordando el evento, y por lo tanto pues había esa necesidad de poder de dar o de otorgar la posibilidad de cada uno de estos núcleos familiares pudiera tener derecho a poder estar en otro espacio sin tener que pagar una renta.
a través del Instituto Nacional de Vivienda. Entre otras cuestiones que también en su momento esta sentencia que pues fue bastante con perspectiva de género, perspectiva de infancia y del paradigma de derechos humanos se otorgó en favor de las víctimas. Las medidas de satisfacción que se pueden dar son esas medidas de acceso a la justicia, a la verdad, como cuál, pues la investigación como tal de los hechos, la sanción a los responsables es una medida de satisfacción, la localización de las personas que se encuentran desaparecidas, la revelación pública de la verdad a través de informes u otros medios, creo que es algo que constantemente ahora nos encontramos escuchando, viendo, que en algunos casos que están en, pues sí, en el escrutinio público se han empezado a dar informes, incluso la generación en algunos casos de comisiones de la verdad. ¿Por qué? Porque es un derecho de las víctimas como parte de esta reparación integral. El reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas, la difusión de resoluciones judiciales, informes a través incluso de medios de comunicación, creación de eventos, construcción de memoriales, publicación de semblanzas acerca de las víctimas. Esto es como algunas medidas que se dan en materia de satisfacción. Ahora bien, de no repetición. ¿Qué significa evitar que estos hechos victimizantes vuelvan a ocurrir? ¿Como cuáles? Pues la reforma o a las disposiciones normativas que contribuyan a la reproducción de un hecho victimizante, la educación de la población en materia de derechos humanos, la capacitación de servidores públicos, la emisión de protocolos, programas de protección a testigos y participación de las víctimas y de la ciudadanía. En cuestión de estas garantías de no repetición, principalmente, por ejemplo, en la dirección para la cual trabajo, cuando se va a dar una salida alterna, como una suspensión condicional del procedimiento o incluso en un procedimiento abreviado, se puede establecer o se puede solicitar que la persona imputada se pueda incorporar algunos cursos de perspectiva de género, de atención a niñas, niños y adolescentes, de reeducación en cuestión de, pues sí, reeducación respecto a cómo es la forma de dirigirse hacia las niñas, niños, hacia las mujeres, evitar cuestiones violentas, manejo de emociones, y que muchos de esos cursos pues comúnmente son otorgados de forma gratuita por diversas instituciones como la CONAPRED, como la CONAVIM, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que están al alcance de todas y todos. Como medidas de ayuda, pues se encuentra la asesoría jurídica, la atención psicosocial. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues al hablar de atención a víctimas, tenemos también que hablar como cuál es la forma o cuál es el mecanismo correcto para poder dar ese acompañamiento, para poder dar esa atención a cada una de ellas. Y nos habla de las actitudes o cualidades durante este acompañamiento. Es tener esta presencia, es acompañar, compartir, estar con él. Aquí nos habla de la paciente, pero es hacia la víctima, hacia el usuario del servicio. Esta escucha activa, es no interrumpirlo, no estarlo apurando de chin, es que nada más tengo 10 minutos para escucharte, sino dar ese espacio para que la usuaria, usuario o víctima pueda expresarse con esa libertad de lo que le está ocurriendo, es tener esta posición abierta de lo que le está pasando, un respeto hacia la historia de vida que alguien está teniendo la confianza de darte. La empatía es la comprensión y hacia ella.
Y con esto no me refiero a la comprensión de, chin, sí, pobrecito, porque incluso palabras como esas son revictimizantes, son palabras no adecuadas para una atención a víctima, o la parte de decir, no, si yo estuviera en tu lugar, yo haría, porque ella no viene a saber una situación personal, ellas vienen con profesionales o profesionistas a saber cuál es el camino desde un aspecto jurídico, desde un aspecto psicológico, pero las decisiones, siempre la toma de decisiones van a ser ellos quien señalen qué es lo que se va a hacer. Ellas van a decidir si denuncian o no. Ellas van a decidir si quieren tomar su proceso psicológico o no. Y también si necesitan esa atención médica o no. Es importante que en esta escucha activa se dé no solo la escucha del lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal, el lenguaje donde podemos ya observar a una víctima que te dice que está bien, sin embargo ya tiene un llanto incontenible, o la víctima que ya no está teniendo ese, incluso ni siquiera ese canal de comunicación, porque pues está tal vez desbordada o está gritando y necesita esa atención más que jurídica, psicoemocional. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahí quise hacer como, pues, algo, resaltar este enfoque de género que es de verdad importante, porque incluso ya hay tesis de jurisprudencia que hablan de la obligación que tienen todas las autoridades mexicanas de juzgar, de atender con una perspectiva de género, de diseñar o implementar mecanismos que permitan identificar estas circunstancias. Y es que si hablamos de números o hablamos de estadísticas, los delitos impactan más a las mujeres o tenemos un mayor número de víctimas mujeres. Tenemos un mayor número de víctimas en delitos sexuales mujeres, en delitos de trata de personas, son delitos, por ejemplo, de delincuencia organizada, de desaparición, las principales víctimas acompañantes o las buscadoras de personas, y por ello la importancia de tener este enfoque de género, que no solo es a nivel federal, sino se da a nivel municipal, a nivel local, y yo sé que en esto pues el Estado ha tenido o ha tratado de tener un avance muy importante. Hoy en día existen muchas instituciones para la atención, no con ello digo que todas las instituciones o las suficientes, siempre hace falta más, pero yo recuerdo que hace ya algunos años, cuando egresé de la carrera, era muy complicado encontrar un módulo de atención para las mujeres. Hoy en día, en cada estado, por lo menos, tengo conocimiento que hay un centro de justicia de atención para mujeres, y a nivel federal también existen fiscalías especializadas en su atención y direcciones especializadas en su atención. Y pasamos a la siguiente. Creo que también les había comentado de este enfoque diferencial y especializado que debemos tener. Creo que ya fue como muy abundante en cuanto a esta importancia de tener este enfoque para la atención, considerando cada característica especial de cada una de las víctimas. Cuando yo les hablaba de un poco de tener como esta empatía, es abrirnos a las nuevas cuestiones, no digo nuevas, creo que el término no es adecuado, sino tener una mente abierta para cuestiones que ahora suceden o que ahora pasan, y que anteriormente, si lo señalo, no era tan frecuente. Cada día la incidencia es mayor el número de personas que deciden denunciar o que deciden querellarse, como ustedes aquí establecieron, dependiendo del delito. Cada día son más las voces que se levantan para decir esto no está bien. Hace algunos
creo que semanas. Tuve, para mí, aquí a nivel federal, como el primer caso. Ya había tenido a nivel local, porque trabajé un bastante tiempo en el foro local, pero a nivel federal tuve como el primer caso de una chica transgénero, una niña, no, adolescente, ya podríamos considerar adolescente porque ya rebasa de la edad de 12 años, quien estaba siendo víctima de discriminación en su centro escolar. Y creo que es importante considerar todos los aspectos que ella en su momento pues nos cuenta o cómo vive ella la situación, porque luego tenemos como la parte de decir, no, pues es que la educación establece reglas, reglas como tu uniforme, reglas como tu vestimenta, reglas como tu corte de cabello. Ajá, pero ¿y cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo la víctima? ¿Cómo está viviendo ella esas reglas? Y qué puede implicar incluso para su desarrollo y para su libre personalidad. Entonces, es justo esta parte de tener la flexibilidad, de poder escuchar, de poder saber y de saber cómo la persona se quiere vivir y que tampoco genera algo que pueda afectar a los demás. El hecho que una persona decida, pues, tener el cabello corto o que decida usar sudaderas en lugar de suéteres que usan comúnmente las mujeres, considero que socialmente pues no tiene afectación para nadie y que para esa persona puede significar su comodidad. Es grato observar también que la Suprema Corte de Justicia ha generado ya protocolos para la atención de las personas con una diversidad de orientación sexual de la comunidad LGBTQI+, eh, y cómo cada uno de lo que antes considerábamos grupos minoritarios, hoy en día podemos tener un bagaje más grande de no solo de las normativas, sino de los protocolos, porque pues las legislaciones nos establecen como artículos, pero los protocolos nos dicen, nos hablan un poco más profundo de cómo atender y cómo llevar esa atención y qué se debe hacer para no generar estereotipos de género, revictimización o cuestiones que en lugar de ayudar afecten o hagan un retroceso en la víctima que está solicitando la atención. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, pues en cuestión del tema que yo tenía para ustedes, creo que hemos llegado a su punto final en cuestión de diapositivas. Bueno, sí, también les tengo un punto aquí que había notado, que es muy importante el lenguaje. En la atención a víctimas es importante, sí es importante el lenguaje. Y con ello me refiero al lenguaje incluyente, el lenguaje que sí mencione mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, población LGBTQI+, porque efectivamente es lo que no se menciona, pues no existe. Entonces es necesario que podamos generar y poder capacitarnos y poder prepararnos. Existe un innumerable número de cursos que se otorgan de forma gratuita o no para poder dar la atención que cada víctima necesita o merece cada que acude o a una institución. Como preguntas de esta pequeña charla, plática que hemos tenido, esta pequeña ponencia, pues sí dejo en la mesa lo siguiente. En la atención de víctimas, ¿qué aspectos positivos podemos encontrar hoy en día? Y también bajo una crítica constructiva, ¿qué aspectos negativos consideramos que siguen permeando y que incluso nos pueden ayudar a que aún podemos generar acciones para evitarlos o para eliminarlos? Si sus audios se pueden o pueden participar, con mucho gusto, y los escucho. También en su momento, si antes de eso, el licenciado Sergio Escalona nos quiere compartir alguna otra cuestión, adelante.
Sí, licenciada, muchas gracias. De antemano, pues, darle el agradecimiento a todos por estar aquí presentes, por escucharnos, por permitir que les compartamos un poquito de la experiencia que tenemos aquí desde la institución. Complementando lo que nos decía precisamente la licenciada Citlaín respecto al lenguaje incluyente, yo referiría también tener un lenguaje ciudadano, es decir, hay que explicarle a la víctima de manera que nos entienda, porque no va a ser lo mismo si yo le digo a una víctima de delito que todos los alcances jurídicos que va a conllevar su proceso penal con demasiados tecnicismos legales, que no me comprenda y que al final surjan dudas en un futuro que obviamente estén vulnerando el debido servicio de la asesoría jurídica. Tener presente que desde aquí, desde la institución, pues somos servidores públicos, entonces hay que actuar con respecto a los mismos principios que rigen el desempeño de este servicio. Es decir, la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, transparencia, equidad, y precisamente es eso, ser transparentes, ¿no? Independientemente del tema que nos ocupa aquí, que es la trata de personas, a una víctima en general, ¿no? Darle todos los alcances de manera cierta, de manera comprensible, de qué es a lo que puede acceder, no solamente en el proceso penal, sino también dentro de los servicios que presta la misma institución. Recalcar aquí, ¿no? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, más allá de un organismo descentralizado, no sectorizado, con patrimonio propio, en un lenguaje ciudadano es la institución federal que brinda servicios a las víctimas, ¿ok? Hay una institución local en cada estado que también brinda estos servicios a las víctimas. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente las víctimas de delitos federales y las víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que las comisiones estatales van a atender y brindar estos servicios a las víctimas de delitos del fuero común y de violaciones a derechos humanos reconocidos por la Comisión Estatal en esta materia. ¿Ok? Partiendo de esta base, no hay que confundir los centros de atención integral. Estos son oficinas de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la institución federal que brindan los servicios en los distintos estados de la República, que como ya mencionó la maestra Cornejo, efectivamente son en medicina, en trabajo social, en psicología, gestión social también podría ser, y la asesoría jurídica, no confundirla como una orientación legal. La asesoría jurídica es el abogado de la víctima, ¿ok? Y conforme a la misma ley adjetiva, estamos en igualdad de condiciones que el defensor. Y partiendo de esta base, al ser el abogado de la víctima, los representamos, podemos promover dentro del mismo proceso penal, siempre y cuando tengamos su anuencia y el consentimiento precisamente de a quien le afectan estos derechos, ¿ok? Me gustaría recalcar también en atención a que el mismo diplomado se denomina las personas servidores públicas ante el delito de la trata de personas, el Registro Nacional de Víctimas, que también deviene de aquí de la misma institución, y es precisamente el control que lleva la institución, más allá de darnos una estadística, para determinar incluso cuántas víctimas de distintos delitos tenemos, no solo a nivel federal, sino a nivel nacional. Por eso es un registro nacional de víctimas. Cualquier persona en calidad de servidor público puede entrar a internet, puede establecer FUD, FUD, formato único de declaración, y ahí nos va a arrojar un formatito. Más sencillo sería FUD, CEAV, CEAV, y en este formato cualquier persona, independientemente de la víctima, de un familiar de confianza o su representante legal, un servidor público también lo puede hacer, lo puede requisitar, poner los datos generales, y eso es el documento base junto con el reconocimiento de víctima que hace la autoridad ministerial en la mayoría de los casos, o cualquier otra autoridad conforme al artículo 110 de la Ley General de Víctimas, los que me van a permitir que se le dé un número de folio del Registro Nacional de Víctimas a la persona que se está inscribiendo en este padrón. ¿Cuáles son los alcances legales de tener este registro? Que vas a tener acceso precisamente a estos servicios. Entonces, justo cuando hay una reunión multidisciplinaria con las demás áreas, medicina, psicología, trabajo social, y está presente el asesor jurídico, ahí mismo se requisita este formato único de declaración, y también por conducto del mismo asesor jurídico se gestionaría el reconocimiento de víctima a efecto de que se le proporcione
dicho registro en el padrón de víctima. Pero no hay que tener, hay que dejar a un lado que si no tenemos este registro no podemos acceder a los servicios multidisciplinarios y especializados que brinda la institución, ¿no? Porque obviamente la misma Ley General de Víctimas nos prevé medidas de ayuda inmediata. No voy a llegar a una víctima aquí con una crisis psicoemocional y uno le va a decir, no, hasta que tengas tu registro, porque incluso nosotros estaríamos incurriendo quizás en algún delito. Se me ocurre un ejercicio ilícito del servicio público. Por eso hago hincapié en esta parte para que la tengan de conocimiento, porque el diplomado tiene su denominación de esta manera: personas públicas, servidores públicos ante el delito de trata de personas. Y particularmente en este módulo, que es atención a víctimas en general, tener presente esta parte, que cualquier servidor público puede recabar ese formato único de declaración y también saber, conocer que más allá del nombre de la comisión, hay una institución federal que brinda estos servicios y que va a tener acompañamiento con personal especializado en la materia del delito, pues de lo que es la víctima. Por último, quisiera hacer hincapié a siempre tener presente las características propias y las particularidades del hecho de la que es víctima la persona, el usuario, porque a raíz de esto nosotros ya podríamos brindar una atención más enfocada a sus necesidades apremiantes. Es decir, ponemos un ejemplo, lo mencionaba la maestra Citlaín hace ratito, con una víctima de un delito de índole sexual, con un ejemplo de un guardia nacional ejecutando diversos tocamientos. En este ejemplo, al momento de entrevistarnos con la víctima, pues quizás podamos advertir que ella no pudiera requerir por atención psicológica, pudiera requerir quizás una atención psiquiátrica, pudiera requerir quizás una atención en trabajo social, dependiendo del caso en concreto, y por eso es muy importante resaltar esto de la reunión multidisciplinaria. Y siempre tener presente que es importante que el asesor jurídico, el abogado, esté ahí para que, en compañía de los demás servidores públicos, pues entiendan en qué consisten los alcances del mismo proceso penal y todo lo que puede conllevar, ¿no? Porque les pongo un ejemplo, podría acudir a alguna víctima de un delito no considerado de alto impacto, digamos, unas lesiones, y quizás la víctima me está refiriendo que ella forzosamente quiere llegar a un proceso penal y que un juez dicte una sentencia condenatoria. Por eso les establezco siempre la transparencia, ser claros con los usuarios y determinarles lo que tenemos a nuestro alcance como servidores públicos, y de esta parte, pues, pretender brindar un servicio de mayor calidad. Agradezco la participación de la maestra Citlaín y estamos abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias.